Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, pues Carlos 1302 patrocina esta reacción. Koiyai con la canción Automatic es un cover de Dirty Loops. Y bueno, em, pone aquí que es en el cumpleaños de Hazuki, en la celebración. Es un directo 2024. En ese momento, porque lo digo porque ha cambiado la alineación en la actualidad, los miembros eran Kotono como vocalista, Lisa X a la guitarra, Hazuki a la otra guitarra, Wakazaemon al bajo. En ese momento era bajista de apoyo y Kanade Sato a la batería, ¿vale? Recordemos, es un cover de Dirty Loops. Dirty Loops era una banda sueca formada en 2008 que tocaban jazz, fusión, gospel, funk, electrónica, pop y de todo. De hecho, creo que nosotros hemos reaccionado a Dirty Loops. Juraría que Me sí. suena. Sí, yo creo que sí, ¿eh? Efectivamente, lo reaccionamos en abril de 2025. ¿Te acuerdas aquel grupo que el bajista tenía una pinta tipo casi como si fuera a hacer la quinta parte del cuervo? Bueno, pues no, digo por los pelos y por lo blanco de su cara, no estaba maquillado. No, pero que era un bajista increíble, bueno, el batería y que todos eran pero una auténtica locura, pero locura, locurón. No sé si Sí, te acuerdas. Vale. sí, sí. Sí, sí, que de hecho, ¿por qué no hemos reaccionado más a ellos? De verdad. Pedidlo, pedidlo, por favor. Que me lo pasé genial, que eran unos músicos tan increíbles que me quedé un poquito como en shock, ¿vale? Y diciendo, ¿y esta gente de dónde han salido? Bueno, pues es un cover de esta banda, así que esto pinta divertido. Venga, vamos allá. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones. Vamos allá. I was calling on your cell. You're falling 7 times on and on. Did you answer? I suddenly lost my heart. Oh, did you say my name? You knew that it was me. This thing you say reminds me of sweet melody. Did you say a kiss? Till I can feel it. The rail is more, and even when I feel a little down and out, I forget my sorrow just when I see your face. If I can have it on my rainy days, would it be a happy automatically? The sun will shine. It's automatic. Just be it when you're by my side, and when you're gonna feel like I'm losing myself. Give you all my love if I already had you here with me. I just can't help. When you kiss me and you hold me tight, it feels like paradise for me. I cannot believe if you don't fly away. I put my eyes into your face. I feel so Bueno, ya que paran, aprovecho ya, hago la pausa. Es que este grupo es tan bueno, tan bueno, tan bueno, t- técnicamente, que es alucinante. Porque claro, estamos hablando de Kanade, que es aquella niña prodigio de la batería. ¿Te acuerdas, no? Aquel vídeo que vimos de Sí, niña. sí, sí. Esta, desde que era así de pequeñita, ya tocaba mejor que la mayoría de los baterías profesionales de la actualidad. Em, Luego está Wakazaemon,
Que es sin magia. palabras. Es decir, de las mejores bajistas de Japón, probablemente del mundo, que últimamente pues ha acompañado mucho a Marty Friedman, ¿vale? Y que precisamente decía, digo, en ese momento era músico de apoyo porque ya es miembro oficial de Koei. De hecho, la alineación ahora, Wakazamon pasa de ser apoyo a ser miembro oficial. Em, Anteriormente también la vimos en Isofeden, a Wakazamon, Sí, ¿vale? sí. Sabemos que dejó Isofeden y bueno, pues ahora ya está permanentemente en Koei. Y la vocalista actual es Mirei Sakurada, que bueno, si no recuerdo mal, me puedo equivocar como siempre, Kotono pues ha tenido algunos problemas de salud y bueno, al final se ha decidido pues porque que no continúe. Y bueno, pues por lo que dicen, esta nueva vocalista es la bomba. Es buenísima, así que me alegro de que sea un buen Sí, reemplazo. de hecho han sacado canción hace poquito. Ujú. Así que, de Con hecho, ganas. me saltó y enseguida lo puse ahí al grupito de las recomendaciones Y de quieto, quieto. para, Bueno, ¿eh? el grupo de las recomendaciones dirán, El nuestro. el nuestro es un grupo interno, ¿vale? Es decir, de vuestras recomendaciones las vamos poniendo en un grupo interno de WhatsApp para que no se nos vaya perdiendo nada. Lo que pasa es que muchas veces se nos acumulan y teniendo en cuenta, aún así, que vamos más o menos a 4 diarias, em, vamos a pegar un pequeño acelerón en estos días, ¿vale? Así que no os extrañéis si de pronto veis muchas reacciones. Pero es que, claro, tened en cuenta que esto es la intrahistoria, ¿no? Es decir, hemos tenido de todo. Es decir, entre Enfermedades. problemas de salud, ¿vale? Que nos han atrasado. Eh, a mí se me ha levantado el suelo de la casa. He tenido que ponerme a hacer obras, a pintar y todo es un desastre a veces. Dice tú, no puede ocurrir más cosas. Toquemos madera. Toquemos Calla, madera eso. porque, Tuso. porque, bueno, esperemos que no ocurra nada más. Em, en lo musical me parece tan increíble porque, claro, Lisa X, Lisa X, que también es otra niña prodigio, eh, que ha tocado con los mejores. De hecho, cantidad de guitarristas, leyendas de la guitarra han tocado con ella y se han quedado con la boca abierta. Algunos hasta ha salido escaldado, ¿vale? A intentar medirse con Lisa Sí, X, que se lo digan a. ¿Cómo se llamaba? ¿El uno era? aquí con Loureiro. Ese. Sí, 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 sí. Se quedó aquí como diciendo, venga, ya lo dejo, no, Claro, no voy hubo a hacer una, el hubo, ridículo aquí. hubo una mini competición de igualar eh, los solos, de Acorde, eso, sí, hacer el una sol. pequeña batalla y dijo, abandono. Venga. Sí, 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 sí. Pero Paul Ay, que me ha Gilbert, dado un tirón en el dedo. claro, Paul Gilbert ha Por coger la tocado púa. varias veces con ella. Paul Gilbert la apoya muchísimo. En fin, es una guitarrista súper reconocida. Hazuki eh, ha dado un salto de calidad increíble. Em, claro, muchas veces pasa lo siguiente, entre que tú ya de por sí eres buena y dices, bueno, pues voy a la responsabilidad de Nemófila de decir, bueno, soy única guitarrista ahora, voy a dar otro salto más y aparte coincidir en un grupo con, digamos que tu pareja de guitarrista sea Lisa X, quiera que no, te hace decir, bueno, pues voy a trabajar todavía más para estar al nivel, ¿no? Y Claro, claro, claro. eso al final, esa competición sana, entre comillas, hace que el nivel suba una barbaridad. Em, Kotono es muy buena cantante, muy buena. Para mi gusto, un poco, es demasiado suave cantando. Me gusta un poquito de mordiente, de agresividad, pero es mi gusto personal con respecto a las cantantes de rock. Pero también le viene bien porque como EA juega mucho con el jazz, también le viene muy bien, ¿vale? Claro, claro. Em, Así que, bueno,
Este es un grupo en plan Dream Team, ¿vale? Es decir, Pero total, ¿eh? Selección japonesa. sí, hay un dicho español que no sé si lo vais a entender, que dice, el más tonto hace relojes. Es decir, quiere decir que incluso, por decirlo de alguna manera, imagínate La más que mala la más mala del es un grupo, la crack. más mala del grupo es alucinante de buena, ¿vale? Así que, Es el cristiano de los músicos. eh, Cristiano pero Ronaldo, me refiero, ¿no? sí, 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 sí. Bueno, esto es como en baloncesto el Dream Team de Barcelona 92, ¿no? Pues Por ejemplo, ¿no? parecido, son buenísimas. Y claro, te hacen un despliegue técnico apabullante, ¿no? Porque tienen muchísima complejidad rítmica, conservan la armonía y el groove con su propio toque. Eh, tal vez, tal vez es menos experimental que Dirty Loops. Dirty Loops a veces se hace para la gente profana en tanta tema de de armonía y demás, se hace un poco complejo a veces diciendo, espérate, ¿qué narices estáis haciendo ahora que ni lo entiendo? Entonces es un poco más accesible, pero manteniendo la dificultad original. No sé si me explico, ¿vale? Es decir, Sí, técnicamente es igual de sí. complejo, pero lo tocan de manera, hacen un arreglo que sea más comprensible para la gente. La batería de Canade es genial. Entre las notas fantasmas, los fills, em, que es muy limpia tocando, es muy inteligente, es muy dinámica, es totalmente el motor del tema. Em, bueno, el bajo es curioso porque ha estado haciendo ahí unas notas, también notas fantasmas y mucha musicalidad. No, Waka Zaemon no es que pudiendo serlo, elige no ser una virtuosa en plan de voy a hacer muchas virguerías con el bajo, sino se dedica, ¿cómo diría? A, apuesta por la musicalidad, ¿vale? Para que todo llegue, Para que todo encaje, sí. sí, se encarga de que los demás instrumentos respiren, que tengan su lugar, manteniendo em, el ritmo, hace un slap súper rápido cuando le da la gana. Tiene, tiene esos toques jazz el tema, así que, es que claro, se pueden decir tantas cosas de esta gente. Así que bueno, Es que esto es escucharlo. Y escucharlo con unos cascos. Hacerme caso. sí, 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 efectivamente, efectivamente. Merece mucho la pena, ¿eh? Tener unos auriculares en condiciones. Venga, vamos a retomar. Love, this is a make-believe. I kept it deep inside so you won't get confused. I should have been ready much longer. Whoa, still where your heart belongs. When I'm happy, how can you bring tenderness? Always keep me smiling by. Tell me the truth. Will not be crying on my rainy day. Remember everything I let you know. Somewhere I'll try. It's automatic. Just being when you're by side. And when you're gonna feel like I'm losing myself. I give you all my love if I only had you with me. I just can't help. When you kiss me and you hold me tight, it feels like paradise to me. I cannot believe if you are far away. My eyes can see your face, I feel so automatic. Just being with you by side, and when you're gonna feel like I'm losing myself. It's automatic. Just being with you by side, and when you're
yo. Madre mía, ¿no? Juntas aquí los Bionic Finger de Wakazaemon y de Koga y tienes para las dos manos. Madre mía, ¿eh? Totalmente, totalmente. Em, es alucinante. Y bueno, es un grupo tan heterogéneo en cuanto a edades, porque es que, claro, llevamos tanto tiempo hablando de Lisa X que a lo mejor la gente puede pensar, pues bueno, dice, ya tiene que estar cerca de los 30. No, ni mucho menos, tiene 20. Actualmente tiene 20. En ese vídeo tenía 19. Y Canadá andará por ahí también. Kanade tiene 23 ahora, en ese vídeo 22. 22, Sin, claro. sin embargo, por ejemplo, no te esperas que Hazuki es mucho más mayor. Hazuki, a ver, con todo el proyecto, tiene edad para ser la madre de Lisa X. Tiene Que 42, sí, que sí, sí. ¿vale? Pero Wakazaemon tiene 28, es decir, hay una mezcla de edades, pero sin embargo, no importa nada porque están en sintonía musical. Y eso es lo bonito de la música, ¿vale? Em, de hecho, hay tres disciplinas en las que fomentan, es decir, donde más niños prodigios han surgido son en tres áreas: en las matemáticas, en el ajedrez y en la música, ¿vale? Y claro, que se puedan combinar la juventud y el talento de Lisa X y Kanade con, digamos, el área más mayor de Hazuki y de Wakazaemon, que está un poquito en el medio. De hecho, Kotono no tengo ni la edad. No sé la edad que tiene. A ver si 34, pues está más o menos en la sintonía de Wakazaemon. Y bueno, ya lo que me quedaría por saber es la nueva cantante qué edad tiene. Pero bueno, de hecho, ya lo voy a mirar. Ya puestos. Ya puestos, efectivamente. Mira, 19 años tiene la cantante nueva. Escúchame, nació en 2006. ¡Ah! ¿Esto qué es? ¡Qué viejos Mi, somos! mi hija en 2007. Efectivamente. Pero que es genial, que es genial. Claro, Es claro. como cuando Gacharik ficha a Angie, ¿vale? Pues o Fabi entra en los bytes, es como, además, viene está bien porque es como un soplo de aire fresco, es juvenil, Claro, y por un lado es retroalimentación, porque Hazuki retroalimenta a sus compañeras con su experiencia, aparte de su buen hacer, y Lisa X es ya otra generación de guitarristas. Ten en cuenta que Hazuki cuando empieza a tocar, mm, la forma de, digamos, de entrenar la guitarra, para que nos entendamos, no es la misma. Yo cuando quería tocar de pequeño la guitarra tenía que conocer a un amigo que supiera tocar y que te enseñara, ¿vale? No había acceso prácticamente a revistas especializadas que pudieras encontrar una mísera partitura. Y sin embargo, Lisa X es la generación ya de los nativos digitales, en lo que claro. la gente ahora aprende por YouTube, aprende por aplicaciones. Es decir, tienen disponible Incluso en juegos. claro, tienen disponible una cantidad de recursos. Es decir, ahora mismo con Internet hay acceso a todas las partituras del mundo, a un montón de vídeos explicativos de guitarristas que te van explicando diferentes técnicas, y todo eso es solamente, todo ese tipo de cosas solamente se conocían viajando o importando con mucha dificultad y mucho dinero material. Así que bueno, es otro concepto distinto, ¿no? Sí, sí. Es maravilloso. Es que yo muchas Sí. veces se lo digo a mi hija, digo, si nosotros hubiéramos tenido las herramientas que tenéis vosotros ahora, Ujú. lo mismo éramos ingenieros o lo que hubiéramos querido, ¿eh? Sí, Lo que pasa es que, claro, para buscar cualquier cosa, pues tenías que irte al diccionario o a la enciclopedia, ¿eh? Que te venía un señor y te lo vendía, te venía todos los meses y te traía un libro. correcto. Ahora no, lo tienes en el móvil. Eso es, eso es, eso es.
Así que bueno, Koyai, ¿por qué funciona tan bien Koyai? Pues porque bueno, es un cúmulo de muchas cosas, ¿no? Por un lado, son capaces de tocar cualquier material, por extremadamente complejo que pueda parecer, sin perder su personalidad, porque creo que desde que han comenzado tienen un estilo marcado, ¿vale? Cuando hacen algún cover como este, pues van respetando la esencia original, pero lo amoldan a su estilo, sin, sin aliviar la complejidad técnica, pero lo hacen accesible. Y claro, cuando eres tan bueno técnicamente, haces que parezca fácil lo que es Es que eso, increíblemente difícil. efectivamente, ahí está el tener talento en algo. Que te vean y dicen, mira, parece fácil. Y luego te pones a hacerlo tú y dices, pero ¿qué hace este hombre o esta mujer? ¿Cómo puede hacer eso? Correcto, correcto. Así que amigos, fantástico, fantástico. Carlos 1302, gracias de nuevo por patrocinar la reacción. Y ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clique en la campana para avisarte de las reacciones. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del Patreon tendréis 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la veis, os lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.